Buenas tardes, gracias por acompañarnos en InfoView, segmento de Infograma.net, auspiciado por Fundación Garza Roja. El día de hoy nos acompaña el abogado Pavel Lisovsky. ¿Lo dije bien? Sí, por supuesto. Un abogado que ha tocado unos temas muy interesantes. Es un tema de investigación, si no me equivoco, el tema de las cárceles del país, el tema de las penas. Y yo recuerdo, antes de hacerte la pregunta que te quiero hacer, obviamente sobre la violencia en las cárceles, yo recuerdo haber estado en Lima, Perú, hace algunos años y haber visto un segmento de la revista del Poder Judicial. Tienen una revista para el Poder Judicial en Perú, donde abordaban ya el tema, hace unos 6, 7 años, el tema de la naturaleza de las penas. Si conviene a veces la prisión, si no conviene, en qué casos sí, en qué casos no. Y me llamaba mucho la atención, inclusive gente que pensaba y decía, es que ¿para qué cárcel para ciertos asuntos? Y en otros sí. Entonces, con esta duda y con el tema de tu investigación sobre las penas y cómo reformar el sistema carcelario del país, primero quisiera, por favor, que nos hagas una breve descripción desde tu punto de vista de lo que pasó en las cárceles del país. Este amotinamiento bien coordinado y masivo. Bueno, Fernando, antes que nada, pues quiero agradecerte grandemente por haberme invitado a compartir el día de hoy pues contigo, con nuestra audiencia, los resultados de más o menos la investigación preliminar que estoy llevando a cabo pues sobre la naturaleza de la infracción penal, las reformas posibles que deberían introducirse a criterio mío dentro de nuestro sistema penal. Y en base a lo que tú me has preguntado, pues yo como opinión personal te podría decir que las actuaciones coordinadas, como tú bien lo has señalado, masivas, que han dejado un saldo de 80 vidas perdidas en varios centros de rehabilitación social, ubicados en varias regiones del país, nos han dejado como lección que el sistema carcelario es deficiente. Y esa es una realidad que la conocemos desde hace mucho tiempo. Entonces, es ante esa deficiencia del sistema carcelario que podemos ver la actuación de la delincuencia organizada. ¿Ya? Delincuencia organizada que manifiesta sus actos a través de ataques coordinados, como tú bien lo has señalado, donde se puede ver que realmente hay que decir lo que es. Sucedió una carnicería y muy probablemente pues se especula a nivel de las investigaciones preliminares que están realizando las autoridades competentes e inclusive de comunicados extraoficiales que han hecho estas organizaciones, que han hecho llegar a canales de televisión. Y ya lo sabemos, hay figuras en los medios de comunicación que han dicho que afuera de los canales han dejado estos panfletos donde se establece este mensaje intimidatorio, no solamente para las bandas rivales, sino también para funcionarios públicos, que fue lo que presuntamente podría haber motivado la salida, en este caso, pues de este alto funcionario policial que estaba amenazado de muerte, que quizás también permite entrever que la intervención estatal, la intervención del Servicio Nacional de Atención Integral, porque realmente ese es el nombre, un servicio de atención integral a las personas privadas de libertad. Eso suena poco profesional para algo de tan fuerte, ¿no? Yo no diría que es poco profesional, pero sí te podría decir que si nosotros lo analizamos desde una perspectiva filosófica, el marco constitucional sobre el cual se sustenta todo nuestro ordenamiento jurídico, no solamente la parte penal, la parte civil, la parte laboral, todas las ramas del derecho, todas las ramas que componen el ordenamiento jurídico se basan en una visión garantista que la da la propia Constitución, donde existen principios universales. Esto no es nuevo, esto no es un invento arbitrario ecuatoriano, donde existen principios tales como el principio de indubio pro reo. En caso de duda debe privilegiarse el derecho de la persona procesada, de la persona que inclusive ya está en una situación, ya es un reo, ya como en el sistema carcelario. Entonces, si tú ves, por ejemplo, analizas la Constitución de la República, te señala en el artículo 77 los derechos de las personas privadas de libertad, y tú vas a ver una serie de 14 numerales donde se establecen los derechos que tienen las personas privadas de libertad. Y el artículo siguiente, el 78, tú vas a ver los derechos de las víctimas de un delito, ¿ya? Y vas a ver un solo párrafo. Entonces, sí, es algo que llama bastante la atención y es algo que también, pues, tal como está en la Constitución, también se traduce en nuestro Código Orgánico Integral Penal, donde también, pues, ves desde el artículo 666 en adelante, pues, la competencia del juez de garantías penitenciarias, tantos temas, pues, que no los vamos a abordar ahorita, que son un poco muy específicos para lo que queremos, pero sí te puedo decir que
esa corriente garantista puede empezar a pasar factura a la seguridad nacional. Ya nos las está pasando, porque coordinarse dentro de las cárceles es sumamente complicado. No digo llegar al extremo de lo que pasó en El Salvador, lo cité en la mañana en el programa con Ramón Sonnerholzer, don Ramón Sonnerholzer, las mañanas de Tropicana. Se topó el ejemplo de El Salvador, de Nayib Bukele. ¿Te acuerdas que Bukele interviene, claro, al estilo Bukele, que tampoco no es muy legal, por supuesto, pero interviene en las cárceles, pone inhibidores de señal, militariza las cárceles, les cierra cualquier garantía que tenían los presos antes, cualquier privilegio y cualquier acuerdo convenido anteriormente? O sea, fue una intervención potente, pero aquí veo que no, porque inclusive la pelea es de una banda pidiendo el control de las cárceles por encima de otra que dice que la tiene. Está bien, mira, los motivos de esta actuación pueden haber sido cuales sea. Puede haber sido quizás hasta un motín pidiendo por amotinarse, o inclusive un motín pidiendo más derechos, como lo hemos visto en otros países. ¿Ya? Indistintamente de la causa del amotinamiento, tú puedes ver que el sistema penal, desde un punto de vista tridimensional, porque tienes que considerar, lo conversábamos fuera de estudio inclusive, tienes que ver tanto la parte de la infracción penal, como la parte del proceso penal, como la parte ya de la ejecución penal, ya es deficiente. Debemos plantearnos, ¿realmente se están criminalizando todas las conductas atentatorias a los bienes jurídicos que el Estado debería proteger? Porque el Estado tiene una obligación. La misma Constitución de la República, cuanto más el propio ordenamiento jurídico, la ley penal, que es el Código Orgánico Integral Penal, ya protegen o tienen la misión no solamente de regular el poder punitivo del Estado, sino de garantizar la protección de los bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, vemos videos de este amotinamiento donde tienes un grupo de personas, presidiarios, gente que tiene sus derechos civiles suspendidos, ¿ya? Que están políticos suspendidos. Los tienes dentro de un espacio donde viven en un hacinamiento, donde no viven una rehabilitación real, donde su estilo de vida es un estilo de vida abocado a la delincuencia organizada. Y se ha acelerado todo. Exacto, se ha acelerado todo. Entonces, si tú permites la operación de una banda delictiva, ¿ya? Dentro de un sistema de rehabilitación social, en primer lugar, no podría seguirle llamando un sistema de rehabilitación social. No podría seguir diciendo que el motivo de la pena, claro, que el motivo de la pena vendría a ser la rehabilitación o la reinserción del individuo en sociedad, que es lo que establece la Constitución. Entonces, nos vemos ante un problema muy grave que, como tú bien lo señalas, ya está pasando factura y se debe sopesar si realmente debemos seguir abocados a un sistema penal garantista, ¿ya? Del derecho de la persona procesada, del derecho de la persona que se conoce por informes de inteligencia, por la actuación policial, que debo decir no es mala, ¿ya? Que pertenecen a una banda delictiva cuyo estilo de vida ya es contrario a los fines del Estado. Entonces, tienes eso, y por un lado tienes corrientes de pensamiento penal, como lo que decía el profesor Gunther Jacobs en los años 70, sobre el derecho penal del enemigo, donde tú tienes una organización delictiva, y de hecho esa corriente filosófica nace a raíz de los problemas de seguridad global que existían a raíz del terrorismo. Hoy en día, las organizaciones delincuenciales transnacionales, ya, porque hemos visto que las organizaciones delictivas que existen aquí responden a organizaciones delictivas de afuera, es lo que conocemos preliminarmente. Claro, hay vínculos ahí. Entonces, si tienes ya esa situación, ya tienes un estilo de vida que es contrario a los fines del Estado y que pone en riesgo la seguridad nacional, quizás el Estado debe plantearse no extender la totalidad de las garantías que se supone que deben extenderse en un proceso penal con el fin de precautelar el bien jurídico tutelado más privilegiado. Y podríamos, como se dice en hebreo, bekitzur, en pocas palabras, resumirlo a que tú sugieres, y un poco para que el público pueda ponerse en onda, tú dices, este tipo de delitos amerita este tipo de sentencias, esta pérdida de garantías que se les está dando, porque como tú bien lo manifiestas, vamos a usar el ejemplo de que ciertas medidas eran tomadas en épocas de terrorismo y ellos son casi terroristas, están vinculados a grupos delincuenciales internacionales. E indistintamente de los motivos de su operación, porque puede ser con un rédito económico. Yo creo que eso es lo que distingue el terrorismo de la delincuencia organizada común y corriente. La delincuencia organizada, su aparición tiene diversas causas, las podemos ver en la historia.
De hecho, el momento en que se pierde la confianza en la seguridad jurídica, Ujú. ¿ya? Y tú tienes un colectivo de personas que están ante una situación apremiante, donde tienen que buscar maneras de subsistencia, lo van a hacer en contra de un orden gubernamental establecido, porque ese orden gubernamental quizás no está cumpliendo con las necesidades elementales que ellos tienen como ciudadanos. Entonces, ese tienes que mentalizarte, que es el concepto de la aparición de toda organización delincuencial, ¿ya? Y su finalidad es la obtención de réditos. Eso es lo que distingue. Esa es la línea de distinción entre el terrorismo convencional, que sí tiene sus mecanismos de financiamiento. Pero que son igual, llegan a ser igual de ilegales. Y la delincuencia organizada, que tiene mecanismos de financiamiento como el narcotráfico, que tiene mecanismos de financiamiento como el robo, el hurto, las estafas, una serie de tipos penales que no solamente están contemplados en nuestro ordenamiento jurídico, sino en diversos ordenamientos jurídicos a nivel global. Tú entras, por ejemplo, a la página web de la Interpol, ¿ya? ¿Qué es lo primero que ves? Ves una campaña de la Interpol contra la Ndrangheta, la mafia calabresa. Claro. ¿Ya? Entonces, Ndrangheta, eso son... sí. Una historia potente. Exacto. Entonces, varios ordenamientos jurídicos se han armonizado para perseguir esta delincuencia organizada transnacional, e inclusive nosotros deberíamos hacerlo más aún con la delincuencia organizada local. No es posible que en partes policiales se establezca que los funcionarios carcelarios conocen que tales alas del centro de rehabilitación son dominadas por tales mafiosos, o son dominadas por tales delincuentes o por tales bandas delincuenciales. Entonces yo creo que no me equivoco al decir que tanto tú como yo, y quizás las personas que nos están viendo en este espacio, sentimos una frustración grande y una impotencia al saber que hasta en el sistema punitivo, cuando una persona ya es declarada culpable y ya ingresa a este centro de rehabilitación, sigan obrando, sigan operando estas bandas con total impunidad. Y el siguiente tendría que plegarse alguna de las facciones que están dentro de las cárceles. Posiblemente, y de hecho no solamente son actos que generan una repulsa social, sino que yo he escuchado realmente muchas opiniones de conocidos y amigos que manifiestan o lo ven desde una perspectiva de, bueno, por último, quienes se están matando entre sí son delincuentes, entonces dejemos que se maten, ¿ya? Para mí esta es una perspectiva errada, ¿ya? Yo creo que el ser humano, ya, si bien es cierto que existen, como ya te lo planteé, corrientes de pensamiento filosófico que creen que deberían quitársele los derechos y garantías elementales a personas que se comportan como enemigos del Estado, no es menos cierto que el ser humano tiene una dignidad inherente como ser humano que debe ser respetada. Entonces yo no puedo estar de acuerdo con una visión de que para mí es más aceptable que entre sí se maten dentro de una cárcel. Si fuera por mí, si dependiese de mí dominar el sistema penal y aplicarlo para garantizar una justicia, yo verdaderamente, en primer lugar, tendría que establecer un buen sistema de reinserción social, ¿ya? Porque no puedo yo pasar a quitarle la vida a una persona, ¿ya? Claro. Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, también tienes que tener en cuenta que si tienes ese sistema de reinserción, en segundo lugar, no tiene por qué haber dentro de una cárcel celulares, no tiene por qué haber machetes, armas de fuego, gasolina para quemar cadáveres, Eso cuchillos, es asombroso. ¿ya? Cuchillos. No debe haber un espacio donde se pueda caminar libremente para cercenarle la cabeza a otra persona, para ir con un ataque vicioso, organizado, en conjunto con varias personas, con varios reclusos, a tomar una de esas actitudes, a realizar uno de esos actos. ¿Qué garantías, y mencionando el comentario que hicieron tus amigos, yo he citado el ejemplo de Sendero Luminoso en Perú, y yo creo que tal vez se parece, lo más aproximado que he encontrado, a un sistema que dice, bueno, Sendero Luminoso era un grupo terrorista, ya saben, que operaba en Perú, llegó a dominar gran parte del territorio peruano, hasta que vino esta guerra en los 80 contra el terrorismo, pero ellos se basaban en las cárceles. Al principio se decían, bueno, déjenos en las cárceles porque son ideólogos, ahí están presos. Pero una vez que dominaron las cárceles, llegaron a crear un sistema de bandas adentro y un sistema de asistencia social, y se creía que solo se mantendrían en las cárceles peruanas, pero desde las cárceles peruanas se regaron a la sociedad civil. Lo que ocurre es que... ¿Cómo cortar? ¿Qué derechos cortarías? Lo que ocurre es que quizás no es tanto el tema de cortar derechos, quizás es el tema de una acción más acertada, de una acción más coordinada, de un liderazgo más firme por parte de las autoridades, una interdependencia que debe existir realmente entre las funciones del Estado, tanto entre la función ejecutiva, entre la función legislativa y la función judicial, para poder atacar este problema. Porque si bien es cierto, se consideró en Perú que confinando a Sendero Luminoso únicamente al sistema carcelario se iba a mantener en el sistema carcelario e iba a ser un problema el sistema carcelario. Pero tú no puedes lanzar bajo la alfombra un problema que tienes que resolver.
Claro, ahí intervino la inteligencia peruana, después intervino los militares y se logró aniquilar prácticamente ese tema. Y quizás recordarás que es la actitud que las autoridades gubernamentales tomaron también aquí en el Ecuador con el tema del Faro Vive, en la época de León Febres Cordero. O sea, la intención realmente era pasar a exterminar esta agrupación. ¿Ya? Entonces, ahí se aplica un poco la filosofía del derecho penal del enemigo. ¿Ya? Pero por otro lado, si tú quieres erradicar bandas, tienes que irte a las causas de su aparición, tienes que también hacer un análisis no solamente jurídico, no solamente un análisis de reforma. O sea, la ley está hecha para contemplar los tipos penales. Yo creo que en cualquier legislación del mundo, tú vas y el asesinato es considerado un delito. ¿Ya? Claro. ¿Verdad? Entonces, no es un problema de la ley. ¿Ya? El asesinato es considerado un delito aquí y tiene una represión dada por la misma ley. ¿Ya? ¿Qué puede motivar a un ser humano a sabiendas de que su actuación es ilegal, de que su actuación le va a generar una repercusión jurídica que lo va a coartar de su libertad, que es una de las cosas más preciadas que tiene el ser humano, ¿ya? ¿Y qué lo puede llevar a jurar tal lealtad a una organización delincuencial para poner en riesgo su propia seguridad, su propia vida, su propia libertad? Una, si el sistema no estuviera, el sistema gubernamental no trabajara de manera interdependiente, porque ese es un problema. Y dos, si es que pudiera encontrar las mismas oportunidades y quizás con un trabajo psicológico profundo se lograra determinar estas causas y tratar de corregirlas. Pero en el caso de que una persona ya abocada a este estilo de vida delincuencial no enmiende su manera de ser, porque el sistema carcelario no es garantía que nadie va a volver a delinquir. No, y sabemos que es lo contrario. O sea, sabemos que realmente hay mucha gente que entra a las cárceles y salen más delincuentes de lo que entraron. ¿Ya? Es una realidad inalienable. O sea, quizás me apresuro un poco a aseverarlo de manera categórica, pero hay que decirlo, porque son las realidades que vivimos. Entonces, por un lado, tenemos la inacción de las autoridades gubernamentales. ¿Ya? Si las autoridades gubernamentales aplicaran la ley como se debe aplicar, no habrían 10 presidiarios con hachas, machetes, motosierras, cuchillos dentro de la cárcel. Es inaudito, no es tiene inaudito, sentido. es inverosímil. Y un sistema de comunicación interno. Exacto. Yo creo, y lo pueden tener el sistema de comunicación interno, pero el ser humano es susceptible de corromperse. ¿Ya? El guía penitenciario es susceptible de corromperse, como cualquier ser humano, pero si tú no tienes un sistema que disuada a la persona de incurrir en eso, que no motive al ser humano a incurrir en actuaciones delincuenciales organizadas, sino que puede depositar su confianza en el Estado, en que el Estado lo va a ayudar a solventar sus necesidades básicas, dándole un sistema donde hay oportunidades iguales para todos. ¿Ya? No existirían esta clase de cosas, no habría la necesidad, y ahí sí podrías tener todo el derecho del mundo para considerar que la existencia de una organización delincuencial es o debe catalogarse como una enemistad directa hacia el Estado, y ahí podrías tener el derecho moral como Estado de quitar cualquier derecho que quieras, hasta el derecho a la vida, por más radical que suene. Porque si yo veo que alguien está matando a mi hermano, que alguien está matando a mis tíos, que alguien está matando a mi vecino, ¿ya? Yo sé que la persona que los está matando está empeñando su propia vida porque puedo llegar yo y lo mato también para defender un bien jurídico. Claro. Entonces, y existe una legítima defensa, porque existe proporcionalidad, y el Estado actúa también, o debería actuar con esa proporcionalidad, versus estas organizaciones delincuenciales que nos acechan y nos asedian. ¿Ya? Entonces yo creo, y creo que no me equivoco al decir que tanto tú como yo, como la gente que nos está viendo, están hartos de esta situación, están hartos de una falta de liderazgo, están hartos de que la red de corrupción se extienda hasta las propias autoridades. Y debilitó al Estado. Exacto. Lo debilitó. El Estado ya es débil. Es un Estado débil. Es un Estado débil. No ha destacado en ningún área, al menos en los últimos meses. Así es, y me gustaría decir, o me gustaría aseverar, que la Constitución de la República establece en su artículo primero que el Ecuador es un Estado de justicia y derechos. ¿Ya? Esto no es una afirmación arbitraria, no es un invento que se me ocurrió poner en la Constitución para que suene bonito. O sea, si yo catalogo a un Estado como un Estado de derechos, yo entiendo naturalmente que es un Estado donde ante cualquier cosa privilegia la supremacía de la Constitución de la República y privilegia el respeto al ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento jurídico tiene que ser coercible, ¿ya? Tiene que disuadir la comisión de malos actos y tiene que ayudar a resarcir el derecho vulnerado de la víctima, ¿ya? Y hay situaciones en las que filosóficamente no es posible, o realmente no es posible el resarcimiento. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy simple. Alguien viene y te quita la vida, ¿ya? ¿Existe manera de resarcir?
¿Existe manera de reponer al estado anterior al cometimiento del delito la situación que se mantenía vigente, que era que esto estuvieras con vidas? No, porque de la muerte no hay vuelta atrás, ¿ya? Y sin embargo, el poder punitivo del Estado, manifestado a través de la estructura penal, tiene que buscar la manera de resarcir ese bien jurídico vulnerado, aplicando una pena, ¿ya? Por eso es que la pena no solamente va abocada hacia la reinserción. Quien diga eso está diciendo un absurdo. Realmente el Estado castiga, realmente el sistema penal tiene como finalidad no reinsertar, tiene como finalidad castigar, ¿ya? Claro, hay casos en que suenan como que quieren, vamos a rehabilitar. No, hay casos que sí ya meritan un encierro, inclusive yo diría ya una pena, no tenemos pena de muerte, pero hay delitos que sí ya meritan eso, porque se ve, muchos estados tienen esta figura de la imposibilidad de rehabilitación de un individuo. Así es. Y estamos hablando y de un no lo concepto, tenemos nosotros. Y estamos hablando de un concepto muy real, ¿ya? Yo creo que si hay un individuo que registra 20, 30 detenciones, que cumple penas, sale, sigue delinquiendo, ¿ya? Yo creo que debe existir un límite legalmente establecido, moralmente establecido. O sea, la gente ya está cansada de esta reiteración en la delincuencia. Tú ves todos los días que la policía hace un buen trabajo, detienen un delincuente, este delincuente registra 20 detenciones adicionales, pasa una investigación de la fiscalía y vuelve otra vez, ¿ya? Suponiendo que la fiscalía proponga un dictamen acusatorio, porque es el procedimiento penal, y no se extenga a acusar, como hemos visto en varios casos, ¿ya? Y llega un juez de garantías penales, y este juez de garantías penales califica preliminarmente el juicio y lo manda al tribunal para el juzgamiento. El tribunal lo absuelve, dicta un auto de sobreseimiento. ¿Y qué haces ahí? Y ese delincuente que tiene 20 detenciones vuelve a salir. Y estamos hablando de que el juez o el fiscal, como servidores públicos, no están simplemente abocados a un tema administrativo, sino que son funcionarios judiciales, que su capacidad va más allá inclusive de lo que podría ser concebido para un funcionario cualquiera de la función ejecutiva, ¿ya? Sin desmerecerlos, obviamente, pero ya es un trabajo mucho más especial. Entonces, definitivamente, sí debe considerarse una imposibilidad de rehabilitación en casos excepcionales y en casos de organización delincuencial que utilicen la violencia para el cumplimiento de sus fines, deben tratárselos como enemigos del Estado. Exactamente. ¿Ya? Es como que tú digas que el ejemplo más cercano que tenemos, la FARC en Colombia, ¿ya? Es un grupo terrorista. No hay más vueltas que dar, es un grupo terrorista. Tú los trates como un delincuente común que robó por hambre en la calle, que sigue cometiendo un delito, pero no está en la misma jerarquía de la banda que roba para financiar una actividad terrorista, o que se vale del terrorismo, del miedo que generan en la población civil para cumplir un fin. Porque yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es para ti la similitud que existe entre la amenaza de violencia y la ley? ¿Le ves alguna semejanza? Sí la tiene. Sí la tiene en su base más fundamental. Porque la amenaza de violencia y la ley tienen la característica común de que hacen coercible una voluntad, ¿ya? Y al hacer coercible una voluntad, se impone por sobre el resto de voluntades colectivas o individuales. Cuando tú legislas, tú sabes que todo cambio en la legislación genera resistencia. Eso es una ley de la vida. Todo cambio genera resistencia. Ya. Tú sabes que la ley, el momento que la promulgas, va a afectar a un porcentaje de la población. Y aquí está lo que te quiero hacer ver. ¿La ley debe afectar a la mayoría de la población o debe afectar a esa minoría delincuencial que amenaza con vulnerar los derechos de la población civil en general? Estas leyes tienen que ir hacia el sector que delinque y que comete esa falta. Así es. Debe afectar. Y debe hacerlo con mano dura. Con mano dura. Yo creo que le falta visión al Estado. Hay países que tienen esta legislación tienen legislaciones antiterroristas, tienen este tema penas capitales, y les va bien porque al menos logran reprimir y evitar la organización de estas bandas. Pero yo creo Esperemos que funcione esto en el Yo creo que en nuestro país, me atrevería a decir, quizás voy a sonar muy radical, pero creo que existe una falta de voluntad del legislativo. Por ejemplo, recientemente, en febrero, de hecho hace unos días, se promulgó una reforma al Código Orgánico Integral Penal, ¿ya? Una reforma donde se proponía la criminalización o el aumento de la pena de varios delitos, de cohecho, de aplicación de sistemas anticorrupción. ¿Cuál fue la motivación del legislador para proponer?
que era una condición que establecía el FMI para hacer su desembolso. Entonces no vino de la voluntad del legislador ocurrírsele de la noche a la mañana, vamos a implementar un buen sistema anticorrupción. Si no implemento este sistema anticorrupción, no voy a tener un desembolso del FMI. Entonces, veamos, ya como para cerrar la entrevista y despedirnos, es voluntad política. Falta voluntad política, un Estado fuerte genera leyes fuertes y saber bien quién es enemigo del Estado, quién no. Y todo va desde la misma retórica política. ¿Cuál es la retórica política imperante? ¿O cuál es la que tiene más acogida en el país? Y la ha tenido durante varias décadas. Yo, como político, tengo la voluntad de atacar al millonario para darle al pobre, porque todas las desgracias que vive el pobre, todos los padecimientos que tiene son consecuencia de la mala voluntad del millonario. O viceversa. Yo tengo que restar derechos a los trabajadores porque no me permiten a mí florecer como compañía y por ende yo no puedo generar más trabajos porque voy a tener la imposición de salarios que son considerados dignos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la retórica política se basa en una idea marxista de lucha de clases. Y hasta cierto punto ¿es correcto o es natural? Bueno, no es correcto, es natural. Nos quedamos como asunto pendiente para otro tema para conversar. Agradeciendo tu visita, Pavel, pero sí, siento que hay un efecto Robin Hood, hay un efecto también en la ley, como decir, saben que justificar famélicamente cualquier delito. Yo creo que ese también es el problema. Dices, roba porque es pobre, roba porque es esto, si hay delincuencia es porque hay ignorancia. Ahora, la misma todo ley, se justifica. Perdón que haga un pequeño inciso, para despedirnos. Pero es verdad que el propio COIP, el propio Código Orgánico Integral Penal y muchas legislaciones penales a nivel global consideran que una situación apremiante puede ser un eximente de antijuridicidad de la conducta cuando existe un delito. Si yo arriesgaba morir a manos de alguien que me estaba pegando, y yo le metí un puñete y lo maté. Defensa propia. Defensa propia, pero también hay un eximente de esa responsabilidad porque yo para tutelar mi propio bien jurídico, que es la vida, mi integridad personal, tuve que tomar esa acción de autodefensa. Entonces el Estado puede ejercer acciones de fuerza para defenderse. Pero asumo que esto ya quedaremos pendiente para otro momento. Pero ha sido muy interesante el tema. Gracias, Pavel, por acompañarnos. Les invito a todos a ver y a reproducir esta entrevista. Esto fue auspiciado por Garza Roja, este segmento InfoView. Nos acompañó el día de hoy Pavel Lisovsky y ya hicimos un análisis muy interesante, por cierto, te agradezco mucho, sobre este necesario ajustar el cinturón, volverse más fuerte del Estado, un Estado débil, con leyes débiles, sin capacidad de acción y sin voluntad política para ejercer fuerza hacia los delitos que atentan contra la seguridad del Estado, que lo que podemos verlo de este lado como delitos que atentan a la seguridad del Estado, generan el caos que estamos viendo ahora en las cárceles del país y tal vez, espero no, en las calles. Así que un abrazo, gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ti, Fernando. Gracias.